¿Se pierde la salvación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación de cuerpos? ¿El diezmo es legítimo para este tiempo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Interesantes preguntas, ¿verdad? Bueno, hoy las responderemos en este video a cada una de ellas conforme a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Así que por ningún motivo dejes de ver este video. Antes de todo, quiero agradecer a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para dejarme sus preguntas que tienen acerca de la Biblia, y quiero también expresarles de que quizás mis respuestas a cada una de sus preguntas no llenen las expectativas de cada uno de ustedes. Y eso es normal, ¿verdad? Porque depende mucho donde fuimos doctrinados o criados doctrinalmente en cada una de nuestras iglesias. Así que mis respuestas a unos les puede llenar y a otros no. Y si eres nuevo visitando este canal, te invito a que te suscribas y también puedas dejar tu pregunta sobre la Biblia aquí en los comentarios, ya que habrá una segunda parte de este video de preguntas y respuestas de la Biblia. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Dicho lo anterior, pasaré a responder a cada una de vuestras preguntas. Cabe decir de que las responderé de manera aleatoria y no en el orden de que llegaron cada una de las preguntas. Así que si tu pregunta es la número 1, no dejes de ver este video. Y si tu pregunta es la última, no quiere decir que es la menos importante, porque ninguna es más ni ninguna es menos. Ahora sí, vamos a la pregunta número 1. David Castro pregunta: hola, yo soy agnóstico, pero pienso que tal vez se pueda determinar si Dios existe. Mi pregunta te puede parecer algo tonta, porque sé que respondes con la Biblia, pero ¿se puede mezclar la teoría evolutiva con las creencias bíblicas? Y de ser así, ¿está bien? La teoría evolutiva explica de que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí. La Biblia en el libro de Génesis explica de que el origen del universo no es algo, sino alguien, y ese alguien es Dios. Él fue quien creó toda la creación, y esa palabra crear en hebreo se llama bara, que significa crear de la nada. Así que Dios crea de la nada y el hombre crea de la materia que Dios ya ha creado. Así que a mi punto de vista y sin ofender a nadie, no se puede mezclar la teoría evolutiva con la Biblia, ya que la teoría de Darwin contradice las escrituras, porque yo creo de que fuimos creados por un ser divino y ese es Dios. Yeshua Esteban pregunta: ¿cómo se percibe la blasfemia del Espíritu Santo? Bien, para responder a esa pregunta sobre la blasfemia del Espíritu Santo, veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 31. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Este es un tema muy delicado sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que no se toca en las iglesias, pero es muy importante, ya que nosotros como cristianos vivimos en la era del Espíritu Santo. Hay que aclarar que el significado de la palabra blasfemia es decir, una palabra ofensiva. Blasfemia en el griego es blaktein, que significa injuria, y esta a la vez quiere decir atentar contra la credibilidad o dignidad de alguien. Por ejemplo, alguien que se ríe, se burla, se mofa de una persona que habla lenguas angelicales o tiene el don de sanidad y viene y le atribuye a estos poderes al diablo diciendo: de seguro esta persona habla en lenguas, son satánicas, de seguro hizo pacto con el diablo para que sanara. Entonces, cuando alguien dice estas frases, está atribuyéndole ese poder, ese milagro a Satanás cuando proviene de Dios, y es ahí cuando se hace blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, cuando se desconoce algo, es mejor no opinar del tema, ya que ahí caemos en blasfemia. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que mora en la vida de cada uno de los creyentes. Así que cuando una persona atribuye o da mérito a un don, a un milagro que Cristo ha hecho en la vida de alguien o de otras personas y se lo atribuye a Satanás, ahí es donde se cae en blasfemia. En pocas palabras, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Cristo. Andrés Vargas pregunta: ¿qué te inspiró a hacer un canal de YouTube? Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Bueno, para mí esta es la pregunta más especial, a pesar de que no es una pregunta de la Biblia, pero gracias Andrés por hacerla. Y la razón que me motivó a hacer un canal de YouTube es esta: hacer videos como este, compartir mis conocimientos de Dios que he adquirido dentro de la iglesia
y sobre todo proclamar el Evangelio de Dios. Esa es la única razón por la cual yo decidí hacer un canal de YouTube, para seguir siendo de bendición a la vida de cada uno de ustedes que ve o escucha estos videos. Génesis Villanueva dice: ¿cómo hacemos para realizar milagros de dudosa utilidad? Es decir, como los de Jesús, caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, etc. Bueno, hoy en día en las redes sociales vemos muchos esos milagros, ¿verdad? De que muchas personas caminan sobre las aguas e incluso vuelan. Entonces, Génesis, a tu pregunta, en primer lugar hay que ver cuál es el propósito de que una persona hoy en día quiera hacer ese tipo de milagros de caminar sobre las aguas o convertir el agua en vino, porque cada milagro tiene un propósito. Por ejemplo, cuando Moisés abrió el mar, era para que el pueblo de Dios, Israel, escapara sobre la persecución que tenía el faraón contra ellos. Entonces, ese milagro tenía como propósito de que ellos pasaran y escaparan del faraón. En la actualidad sí hay milagros, pero eso le compete a Dios, porque uno puede andar bien espiritualmente y Dios no lo quiera usar. Y alguien que anda mal espiritualmente, Dios quiera usarlo. Así que eso más que todo es un don de Dios, es que a Dios le plazca utilizar a X persona para hacer X milagro. Pero también hay que recordar, ¿verdad?, que Satanás también tiene a sus siervos con los cuales también hace milagros. Recordemos ahí mismo con el faraón, cuando Moisés tiró la vara, también uno de los esclavos o siervos del faraón tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y esto también lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 21. Donde habla de Simón el mago, ¿verdad? Este que hacía magia y se encontró con el apóstol Pedro y luego se convirtió y todo esto. Pero este personaje engañaba a todas las personas con su magia, ¿verdad? Cosa que no provenía de Dios, porque no tenía el Espíritu Santo. Así que hoy en día hay que tener mucho cuidado con los milagros, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que no nos debemos guiar por vista, sino por el oír la palabra de Dios, ya que incluso el anticristo hará milagros que engañarán a muchos. Entonces hay que tener cuidado hoy en día de qué milagros son de Dios y cuáles no de Dios. Y por eso el Espíritu Santo es el quien nos va a dar el discernimiento para saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Edgar Calero pregunta: ¿qué va a pasar con las personas que no escucharon el Evangelio? Favor, incluye a las tribus alejadas de la sociedad, aztecas, hindúes, etc. Para responder a la pregunta de Edgar, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este versículo vemos como el apóstol Pedro escribe una promesa que hace Jesús a la humanidad, que toda lengua, que toda persona en la tierra va a escuchar el Evangelio de Cristo. Esto no quiere decir que todo aquel que lo escuche vaya a ser salvo, ¿verdad? Porque uno les puede predicar el Evangelio y solo escuchan y no hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay una decisión de aceptar a Cristo. Entonces, no todo el que lo escuche será salvo, pero todos de una u otra forma van a escuchar el Evangelio de Dios, porque si la Biblia dice de que todos van a escuchar, y por eso Cristo no ha venido, porque todavía hay personas que, como estas alejanas de las tribus que dice Edgar, es porque Cristo quiere que todos escuchen, que Él va a venir y no quiere que nadie se pierda sin antes escuchar el Evangelio. John pregunta: ¿cómo podemos saber en qué momento utilizar el poder de Dios para hacer un milagro fuera de lo natural? Resucitar muertos, sanar y curar con palabras. Por ejemplo, si alguien muere, no podemos saber si Dios lo quiere en el cielo. Por eso, al intentar resucitarlo, lo más seguro es que no suceda entonces. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, amigo, en primer lugar, uno no decide cuándo sanar o cuándo hacer esos milagros, ¿verdad? Porque esas son habilitaciones del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Pero a cada cual es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidad por un solo Espíritu, a otro
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Así que no es cuando uno quiera. Por ejemplo, veamos el caso del apóstol Pablo cuando en el libro de Filipenses le decía a Dios de que le quitara el aguijón. Y todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que también tenía el don de sanidad, pero ahí vemos, ¿verdad? De que si es en cualquier momento cuando yo quiero, entonces para eso el apóstol Pablo se verá sanado él mismo y no le hubiera pedido eso a Dios. Así que estos dones no es cuando uno quiere, no es cuando uno decide, son habilitaciones del Espíritu Santo que sabrá en qué tiempo y en qué momento y en qué forma se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Y con respecto a la resurrección de muertos, la verdad que en lo particular no creo que nadie tenga ese poder o ese don, ¿verdad? Y creo que solo se va a dar en la aparición del falso profeta y el anticristo, porque este va a ser lo mismo que Jesús. Entonces no creo que nadie en estos tiempos tenga el don de resucitar muertos. Si llegaste a este minuto del video, déjame aquí tu comentario, qué opinas al respecto, y si tienes alguna pregunta de la Biblia de las cuales no he mencionado aquí, también escríbela aquí abajo en el video y habrá una segunda parte de preguntas y respuestas de la Biblia y yo las responderé a cada una de ellas. Así que tampoco olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho y activar la notificación para que cuando salgan los próximos videos tú puedas estar pendiente a ellos. ¿Qué tan grave es el yugo desigual? Veamos lo que dice la Biblia y el apóstol Pablo sobre el yugo desigual en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No se unan con yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Bien, lo grave de la unión de una pareja en yugo desigual en primer lugar es una desobediencia a Dios. No, pero yo lo puedo convertir, yo lo llevo a la iglesia, yo puedo hacer que se convierta, ¿verdad? Que hemos escuchado muchas veces esas frases. Pero nosotros no convertimos a nadie, nosotros no hacemos que nadie cambie. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Por eso, cuando un cristiano se une con un no creyente y forman una pareja en yugo desigual, la Biblia dice que no existe comunión entre la luz y las tinieblas, o sea, entre un cristiano y un no creyente. Porque al cristiano le gusta ir a la iglesia, al no creyente no le gusta ir a la iglesia, al cristiano le gusta leer la Biblia, al no creyente no le gusta, ¿verdad? Prefiere estar con sus amistades, hacer otras cosas. Entonces, a la larga afectaría la relación porque el cristiano desearía dedicarle tiempo a Dios y el no creyente se molestaría al ver que su pareja pasa más en las cosas de Dios que quizás en dedicarle tiempo a él o a ella, en ir al cine, en ir a pasear. Entonces, a la larga eso afecta una relación de yugo desigual entre un creyente y un no creyente, lo cual llevaría a largo tiempo a fracasar a la pareja y, lo más peligroso, a desestabilizar la relación del creyente con Dios, ya que el inconverso lo puede sacar de ese ámbito espiritual y absorberlo y traerlo hacia el mundo. Entonces hay que tener cuidado en una unión de parejas de yugo desigual. También quiero hacer énfasis en esta pregunta en otro contexto y en otro sentido. Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo también existe el yugo desigual. Es decir, dos creyentes son una pareja, pero a uno le gusta leer más la Biblia, al otro no, a uno le gusta orar, al otro no, a uno le gusta ayunar, al otro no. Entonces, ¿qué hay? No hay comunión. A uno le gusta más hacer otras cosas que no buscan de Dios y al otro acercarse más a Dios. Entonces esto crea un conflicto de pareja y sobre todo hace que las dos personas estén en yugo desigual, ¿verdad? Por eso también hay que tener en cuenta cuando vayas a fijarte en tu pareja si le gusta leer la Biblia, si le gusta congregarse, ¿verdad? Para que ya en el noviazgo o ya en el matrimonio no tengan estas diferencias de que no quiero ir a la iglesia y ella o él sí. Entonces hay que tener cuidado esto también con el yugo desigual dentro del cristianismo. Y la siguiente pregunta es de Bracy Escoto y dice lo siguiente:
¿Qué dice la Biblia sobre la cremación de los cuerpos? Es decir, ¿está bien o está mal hacerlo? Bueno, específicamente la Biblia no tiene un versículo o un pasaje que hable sobre la cremación de cuerpos luego de que éstas hayan fallecido una vez. Pero no es el único ejemplo, ya que muchas personas han fallecido a través de un incendio, entonces sus cuerpos han quedado completamente quemados. También en el libro de Apocalipsis nos habla de que el mar vomitará o arrojará a sus muertos. Esto quiere decir que hay muchas personas que han fallecido en el mar y han sido devorados completamente por algún animal o sus cuerpos se han deteriorado. Entonces, recordemos también que la Biblia dice que nosotros somos un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, una vez que partamos de esta tierra, se hace polvo, o sea, que a pesar de que nos sepulten decentemente, siempre se hace polvo nuestro cuerpo. Y espíritu, el espíritu regresa al Padre, y el alma es eterna, esta va a la vida eterna o al castigo eterno. Lo que sí nos debe de quedar bien claro es que la cremación no es un obstáculo para Dios cuando nuestros cuerpos hayan de ser levantados, ya sea en el arrebatamiento o en la segunda venida, ya que Jesús tiene el poder suficiente como para levantar de los muertos a una persona que fue cremada o que murió en un incendio. Entonces, así que si está bien o está mal cremar a las personas después de que han muerto, eso compete a la familia, es una decisión de la familia, pero no repercute en nada sobre la eternidad de una persona. José Apaza pregunta: ¿la presentación del anticristo será antes o después del rapto? Bueno, José, como decía ahí en tu pregunta, te mando un saludo a la distancia, y para responder este interrogante vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Muchos dicen que la iglesia pasará la gran tribulación basándose en el versículo 3, pero según la Biblia eso es falso. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Y ustedes pueden decir: ¿en qué me baso para decir de que la iglesia no pasará la gran tribulación? Leamos los versículos 6, 7 y 8. Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es que en estos versículos el apóstol Pablo nos dice que hay algo en la tierra que detiene la manifestación pública del anticristo. Porque el anticristo ya está en acción, lo único que está esperando para salir públicamente es que sea quitado eso de en medio. ¿Y qué es eso de en medio? Es la iglesia. Mientras la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no puede salir a la luz pública. Unos dicen que ese que tiene que ser quitado de en medio es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede ser, porque recordemos que habrá muchos creyentes que se quedarán en la tribulación, por lo tanto el Espíritu Santo también, ¿verdad? Así que esas teorías de que la iglesia pasará la gran tribulación, según la Biblia y a criterio personal también no lo veo así, ¿verdad? La iglesia será arrebatada antes del reinado público del anticristo. Rap Cristiano Oficial pregunta: si alguien no se bautiza, ¿será salvo? Esa es mi pregunta. La salvación no depende de si alguien se bautiza o no, tampoco depende si alguien toma la Santa Cena o no. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, así que el único requisito para poder ser salvo, según la Biblia, es aceptar a Cristo en tu corazón, como lo dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora bien, el bautismo no salva, pero sí es un acto de obediencia a lo que Cristo hizo aquí en la tierra, y como Él es nuestro máximo líder a seguir, debemos imitar lo que Jesús hizo en la tierra. El bautismo es un símbolo de una nueva vida, que cuando una persona se sumerge en las aguas, viene siendo una nueva persona. La Biblia lo compara el bautismo como un entierro, según Romanos 6:4. También es importante decir que el bautismo en agua no limpia pecados. Lo único que limpia pecados es el sacrificio de Jesús, es la sangre de Cristo. Y un ejemplo que es bien importante mencionar para que comprendamos de que el bautismo no salva es recordando el ladrón en la cruz.
Vemos este personaje que en sus últimos momentos de vida le dijo a Jesús que tuviera misericordia de él, y Cristo le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el cielo, ¿verdad? En la otra vida. Entonces vemos de que este personaje, este ladrón, no se bautizó. Entonces hay muchas personas que en el último momento se arrepienten y aceptan a Cristo y son salvos, pero los que nos quedamos y aceptamos a Cristo y tenemos vida, tenemos que seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Recordando de que Él se bautizó y también cumpliendo lo que dice en San Mateo capítulo 28, versículo 19, 20 en adelante, ¿verdad? Donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos de que el bautismo no salva, pero sí es un acto de obediencia a lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Ángel Cabrera dice, no es pregunta, solo me gustaría saber qué piensas del diezmo o en sí de la iglesia le paga a los pastores, ya que me parece bien que des una respuesta bíblica porque muchas personas se alejan por estos temitas. Este es uno de los temas más polémicos y controversiales de la iglesia, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el diezmo, ya que muchos dicen de que no es en este tiempo, que fue en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. La primera vez que la palabra diezmo aparece en la Biblia es en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 20. Este fue un evento o un encuentro entre Abraham y Melquisedec. Luego hay una línea del tiempo en la Biblia donde el diezmo vuelve a aparecer en el tiempo de Moisés, cuando Moisés hace el diezmo levítico. Y es por eso que muchos cristianos hoy en día y no cristianos dicen que el diezmo ya no es para este tiempo, ¿verdad? Porque vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces como la ley ya pasó, el diezmo también pasó, según lo que dicen muchos, ¿verdad? Pero vamos a ver que según la Biblia no es así. Pero recordemos que antes de que Cristo muriera, él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando Cristo fue bautizado, ahí se produjo un cambio sacerdotal. Así que cuando se produjo ese acto de cambio sacerdotal entre Juan el Bautista y Jesús, ¿verdad? Ahí se terminó el diezmo levítico y el sacerdocio levítico. Entonces viene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 10. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también todo el capítulo 7 del libro de Hebreos nos habla del orden según Melquisedec. Entonces la pregunta de Miguel es si la iglesia debe de pagarle a los pastores. Y bueno, si la iglesia tiene la capacidad para pagarle a un pastor, pues debe de hacerlo. De igual manera, el pastor debe de acomodarse a las necesidades o al presupuesto que tenga dicha iglesia, ¿verdad? Porque no puede pedir más de lo que sus miembros diezman o ofrendan. Entonces, ahí es más que todo, ¿verdad? Por los reglamentos internos que tenga cada iglesia de si pagarle a un pastor o no pagarle a un pastor. Y eso lo vemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, donde nos dice de que el buen obrero es digno de su salario. Porque yo en lo particular no tengo ningún problema en que una iglesia le pague a un pastor, yo doy mis diezmos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? De que ha caído una gran difamación a nivel mundial la iglesia de que los pastores se roban el diezmo. Entonces por eso muchos dicen de que no, prefieren no diezmar, etcétera, porque los pastores se lo roban, qué sé yo. Entonces yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Yo diezmo. Y si el pastor de una iglesia se quiere robar ese dinero, pues no es problema mío, ¿verdad? Porque yo diezmo y lo hago por obediencia a Cristo. Entonces, Él va a ser quien le va a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Por los diezmos que se haya robado. Entonces, tampoco generalicemos y tampoco la gente se vaya de las iglesias porque ha escuchado de que en tal lado un pastor se robó los diezmos, ¿verdad? Hay que ser prudentes y sensatos recordando de que no todos los pastores son así, ya que la Biblia en el libro de Ezequiel y Jeremías habla de los buenos pastores y malos pastores, ¿verdad? Así que hay de todo y uno debe de hacerlo, diezmar para Dios, y si el pastor se lo roba, pues es problema de él, ¿verdad? Pero el diezmo hoy en día sí es legítimo, ¿verdad? Así que para todos esos que están diciendo que no, la Biblia dice
Vosotros sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham. Y Abraham, antes de que existiera la ley, él diezmó. Así que nosotros como buenos cristianos debemos de imitar las cosas que hizo nuestro padre Abraham. Y si él lo hizo, pues por algo ha de ser, ¿verdad? Recordemos que el sacerdocio de Melquisedec es eterno y el sacerdocio levítico fue pasajero. Así que espero haber respondido esta duda a ti, Miguel, y a muchas personas también. Estrella de miel. ¿La salvación se pierde o no? He conocido personas y familiares que recibieron a Jesús en su corazón, sin embargo, en su vida no reflejan una relación con Jesús y otros hasta ya se apartaron y regresaron al mundo. Saludos, amigo Ale. La Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice que la salvación es por gracia, no por obras. Es por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en aquella cruz al morir por tus pecados y por los míos. Entonces vamos a ver lo que dicen estos dos versículos. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Luego de leer estos versículos, creo que es bien importante decir de que todos hemos tenido estas dudas. Por ejemplo, yo cuando comencé en el cristianismo y hacían el llamado y yo había pecado un día anterior o días anteriores, yo pasaba al frente para aceptar a Cristo, ¿verdad? Porque todos hemos tenido esa duda o tenemos esa duda de que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Entonces, y todo esto debido a que hay una corriente doctrinal que enseña de que la salvación sí se pierde, ¿verdad? Y se basan en algunos pasajes de la Biblia que también los vamos a leer y los vamos a estudiar, ¿verdad? Para despejar cualquier duda sobre este tema. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 12, donde ellos se basan solo porque ahí dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y uno de los más fuertes en los cuales ellos se basan se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, y este sí lo vamos a leer porque es uno de los mayores versículos que ellos se agarran de ahí para decir de que la salvación sí se pierde. Dice, de esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, aquí nos dice, ¿verdad?, de que al que venza nunca su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces esto nos puede dar la interpretación de que sí se puede borrar, ¿verdad? Queda como esa laguna ahí de que, o esa interpretación de cada uno de que, ok, dice que nunca se va a borrar, entonces quiere decir que sí existe la posibilidad de que se pueda borrar. Pero ahí dice algo bien importante, a los que venzan. ¿Y quiénes son aquellos vencedores que habla en el libro de Apocalipsis 3:5? Esos vencedores son los que habla en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5, que dice que todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Entonces ahí entendemos a qué vencedores se refiere Cristo en Apocalipsis 3:5, ¿verdad? Que todo aquel que ha nacido de nuevo ha vencido al mundo, por lo tanto su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Entonces, si decimos que la salvación se pierde, damos a entender que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ya vimos de que el único pecado que dice la Biblia que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos pueden decir, no, pero es que si yo ando en pecado me puedo perder, pierdo la salvación, me voy al infierno. Una persona que anda en pecado y el Espíritu Santo no lo redarguya, es que quiere decir que está muerto espiritualmente o de verdad no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y es por eso que la segunda parte de la pregunta de Estrella dice que ella conoce a personas que han aceptado y se han alejado de los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos identificar que alguien es salvo? Según la Biblia dice que por nuestros frutos nos conocerán. Tampoco hay que decir, ¿verdad?, que si alguien no está dando fruto, que no va a ser salvo, porque los salvos solo Cristo los conoce. Nosotros no tenemos que señalar y decir, este es salvo, este no es salvo, ¿verdad? Pero los verdaderos hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos que dar frutos, tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Él. ¿Cómo? Orando, leyendo la Biblia, congregándonos, ayunándonos y todo eso. Todos hemos tenido desánimo, todos hemos tenido ganas de tirar la toalla, pero eso no quiere decir de que solo por eso, porque hayamos pecado, mentido, fornicado un día y todo eso,
quiere decir que nos vamos a perder, no. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que la salvación según la Biblia no se pierde, pero muchos van a estar a favor, muchos van a estar en contra de esta respuesta, ¿verdad? Muchos tienen sus argumentos diciendo que no, pero allá ellos si creen de que su salvación se pierde. Yo estoy seguro de que desde que acepté a Cristo soy salvo. Y pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. Elías Morales. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ver con ojos espirituales? Bendiciones, hermano. Muchos me han hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ver con ojos espirituales? Porque creen de que ver con ojos espirituales es ver ángeles o demonios o cosas sobrenaturales, pero no siempre es así. Veamos lo que dice Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Para poder ver con ojos espirituales es necesario en primer lugar que dejemos de ver con ojos carnales. ¿Cómo así? Pues dejar de ver todo aquello que a Dios no le agrada, como por ejemplo la pornografía, codiciar con tus ojos a la mujer de tu prójimo, entre otras cosas. Porque para poder ver con ojos espirituales, nuestros ojos tienen que estar puestos en la Biblia, en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es, como lo leímos anteriormente, es la lámpara de nuestro cuerpo. Y uno de los versículos que nos dice de cómo poder ver con ojos espirituales se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Aquí en este pasaje nos dice que unjamos nuestros ojos, ¿verdad? Para poder ver. Y recordemos que el aceite tipifica el Espíritu Santo para que nosotros podamos ver a través de él lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y no necesariamente son ángeles, demonios o cosas sobrenaturales. Muchas veces son cosas que Dios quiere mostrarte, que quizás algún hermano en la fe, algún familiar, algún vecino está pasando una necesidad, y cuando andas con el Espíritu Santo puedes ver la necesidad de tu prójimo. Entonces no siempre es ángeles, demonios, etcétera, ¿verdad? Así que a veces hay que ver con ojos espirituales aquellas necesidades de nosotros mismos o de nuestros hermanos. No siempre son cosas sobrenaturales. Así que, hermano, ¿quieres ver con ojos espirituales? Te invito a que leas la Biblia, a que ores, a que ayunes, a que te congregues, y ahí vas a ver con ojos espirituales lo que Dios quiere a tu vida y lo que Dios quiere que veas de los demás para poder ayudar y servirles. Bien, llegamos a la última pregunta de este video. Recuerda que si tienes alguna pregunta de la Biblia que yo no he mencionado en este video, déjalo aquí en los comentarios, que habrá una segunda parte en la cual yo responderé a cada una de ellas. Y ahora sí vamos a la última pregunta. Jorge Ruiz pregunta, ¿por qué Dios creó ángeles para cumplir necesidades que no tienen? Esta es una pregunta muy compleja de responder, y ya que recordemos de que no toda creación angelical son ángeles. Hay querubines, serafines, arcángeles, denominaciones, tronos, virtudes, etc. Ok, partiendo de la base de que no todos son ángeles, hay que aclarar también que hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Los ángeles son entidades espirituales que tienen la autoridad otorgada por Dios para poder materializarse en este mundo físico tal y cual como nosotros lo vemos y existimos, ¿verdad? Entonces ellos tienen la capacidad para entrar y salir de esta dimensión, según lo dice el libro de Hebreos, donde nos dice, ¿verdad?, de que muchos habemos hospedado ángeles sin habernos dado cuenta. Entonces podemos ver de que ellos tienen el poder otorgado por Dios para materializarse en el mundo físico que nosotros vivimos. Pero siguiendo con la pregunta de Jorge, imagino que a las necesidades que él se refiere son alimenticias y sexuales, ya que son las únicas dos necesidades que hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de los ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y cuando estos han ingerido alimentos aquí en la tierra. Para empezar a responder tu pregunta, amigo, quiero decirte de que supuestamente esas necesidades que tú dices que no tienen,
pero que existen en ellos, déjame decirte que si existen es porque sí las tienen. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, en Génesis 18 vemos de que hay 3 ángeles que descienden del cielo. Dentro de uno de ellos es Jehová y 2 de ellos son ángeles. Entonces vemos de que estos seres espirituales, dice la Biblia, que comieron junto con Abraham. Entonces vemos de que sí tienen esa necesidad alimenticia. Y luego recordemos que cuando Cristo resucitó, Él ya estaba con un cuerpo glorificado. Y dice la Biblia que comió junto a los discípulos después de que Él resucitó. Entonces, a pesar de que son seres espirituales, sí tienen esta necesidad de comer. Ahora, pasemos al ámbito sexual, que es donde es muy polémico y quizás muchos que escuchen esta respuesta estén o no estén de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque, como les dije anteriormente, todo depende de cómo hemos sido doctrinados o criados doctrinalmente en cada una de nuestras iglesias, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 6 nos habla del evento de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Cuando se refiere a los hijos de Dios, está hablando específicamente, ¿verdad?, de esta creación angelical. Entonces, es importante decir que hay ángeles que están en el cielo y hay ángeles que están específicamente aquí en la tierra, ¿verdad? En el tercer cielo. Entonces, no hay que mezclar los ángeles del primer cielo con los ángeles del tercer cielo. Y toda esta confusión teológica se da debido a que cuando le preguntan a Cristo en el Nuevo Testamento sobre el casamiento en el cielo, y Cristo dice que allá no habrá casamiento porque tendremos cuerpo como los ángeles, pero ahí hace la aclaración él en el cielo, ¿verdad? Entonces no hay que mezclar la creación angelical en el cielo con la creación angelical que está aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque unos dicen que los ángeles no tienen sexo, pero preguntémonos, ¿por qué en cada pasaje de la Biblia que habla del ángel Miguel o el arcángel Gabriel tienen nombres masculinos? Y esto debido a que en el original, en el hebreo, no hay un punto neutro, o es blanco o es negro. Entonces en el hebreo se le pone el nombre del ángel Miguel y el arcángel Gabriel. Entonces vemos de que tienen nombres masculinos. Y es que si profundizamos un poco más, vemos que en el libro de Isaías capítulo 65 se habla sobre el reino milenario que va a haber aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces hay que profundizar más este tema, pero amigo, quiero decirte de que si estos ángeles tienen esta necesidad de comer y de tener relaciones sexuales, es porque son un plan y un diseño de Dios, ¿verdad? Pero no hay que confundir la creación angelical en el cielo con la creación angelical que está aquí en la tierra. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero que cada una de las respuestas haya llenado tus expectativas. De no ser así, déjame saberlo aquí en los comentarios. Y si eres nuevo y no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Y déjame saber de qué país vistes este video. Que Dios los bendiga a cada uno por nombre, apellido y necesidad. Y hasta la próxima.